Bueno, ayer estaba aquí Ana Martínez de CRES Genomic, Sí, que nos contó, o sea, realmente lo de CRES es una cosa realmente impresionante. Es un plan integral absoluto que empieza con investigación sobre células madre, y a partir de las células madre para las zonas delicadas del organismo, la gente que ha tenido una lesión o un accidente o hace mucho deporte o la edad que va desgastando simplemente todo. El dolor articular que nos afecta La en columna, el día a día. el puñetero ordenador, el móvil. ¿Tú has visto que el ser humano joven ahora es un ser inclinado así? Totalmente. Como un egipcio, pero los egipcios eran así, pues este es así. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela que cosió siempre, ¿no? Como ese dolor articular, esa artrosis, en un momento determinado le impedía, ¿no? poder coser. Bueno, pues la artrosis, la degeneración, ¿no? Que por la edad empieza y se puede tratar con células madre. Se puede tratar con células madre y además los resultados de verdad que son estupendos, están avalados y están además regulados también, lógicamente. Puede ser la solución a nuestros problemas ir a CRES Genomic para recibir esos tratamientos. Te hacen tratamiento completo también de la alimentación. Te hacen un análisis, te cogen un bastoncillo. Sí, como las pruebas que salen en las series, y sea ¿no? lo que Dios quiera. Yo después de lo de Bertín ya estoy dispuesto a lo que sea. Mira que si te dicen que no puedes comer garbanzos. Pues a lo mejor. Que la legumbre no te eso bien. Me preocuparía menos que el chocolate, pero es igual. Bueno. Oye, pero luego también te descubren cosas que creías que no te sentaban bien o tal, y resulta que sí que te convienen. Vamos a recordar. Te dan como un librito así, con todos los alimentos y bebidas que te convienen y que no te convienen. Vamos a recordar el teléfono de CRES Maite Rico ya le brillan los ojos estos. Bueno, pues apunta, Maite. Bueno, apunta. Y además estética. Es decir, luego además, con todas las máquinas de estética que hay ahora, vamos, que entras allí siendo Pedro Sánchez y sales siendo Paula Vázquez. Vamos a apuntar el teléfono, vamos paso a paso. 91 445 0004, 91 445 0004. La primera consulta. Pepe, no me mires así, es gratuita. No, perdona, estoy memorizando el número. Memorizando, sí. No. Pepe, que ya se ha sacado el carné en Cuenca. Hace un año, perdona, me quito la L dentro de 15 días. Bien, Esto es una primicia de tu programa. Bueno, perdona. Y hoy paso la ITV, ¿Y a quién se lo debes? A mi voluntad y a mi esfuerzo personal, tú lo sabes bien. Y a Autoescuela San Cristóbal, que nos costó, pero fue llegar a Cuenca, relajarse, porque es que es muy buena la autoescuela. Y además te lleva a comer los huevos los revueltos de la Ponderosa. Eso es lo fundamental. No hay nada igual en España, es algo asombroso, ¿eh? Mira que los huevos de Lucio son famosos. Bueno, los huevos de las gallinas negras de la Ponderosa es un bar aparentemente anodino, pequeñito, estrecho. No hay más que 2 asientos para sentarse, pero la gente ahí no se puede sentar a tomar café y tal. No. Y hay 3 filas de gente esperando para sus huevos. Entonces la primera fila, eso que va con la matrícula a la autoescuela. Es que está al lado, pero claro, ahí son instituciones. Los huevos, en Cuenca tienes la catedral, tienes a Perales. La casa de Zobel, que es extraordinaria enfrente de la catedral. La maravillosa casa de Zobel, que además la restaura precisamente el de la autoescuela. Y que se puede alquilar por fines de semana para que la gente esté interesada. Que es maravillosa, pero maravillosa. Y la Ponderosa, que además se llama La Ponderosa, o sea, como aquella serie de... Bonanza. Aquella finca de Bonanza, ¿no? Y la Balompédica, que se llama el equipo La Balompédica Conquense. Bueno, hay otro que fantástico. Es la Balompédica Linense, sí, es que es de los más antiguos de España. La Conquense, ahora todos son antiquísimos. Pero bueno, ayer veíamos que en el área, bueno, Pepe, Maite, Raúl Vilas, bienvenidos. Ayer veíamos todo un cúmulo de delitos en los que el gobierno parecía que se complacía en ozar. O sea, ayer delinquió por lo moral y por lo político el vicepresidente, degradando a uno de los líderes de la oposición, al presidente legítimo reconocido como presidente por España. O sea, que este gobierno ya no reconoce los de los gobiernos anteriores. Menos mal que le llamó líder de la oposición, que no le llamó golpista inmundo o algo así. Asesino. No, pero dijo que les tiraban cócteles molotov a la policía, como si Guaidó, que no puede ser más formalito, le tirara cócteles molotov a la policía molotov, que ahí estuvo muy bien Ana Rosa. Sí, dice no, y que la policía no le tire cócteles molotov a la gente. Y 5 millones de gente huida. Bueno, pero a mí lo de el Falcon, Don Falcon o Don Felón,
no recibir a Guaidó, que ha estado con Merkel, con Macron, está con todo el mundo en Europa. Claro, nadie quiere reunirse con los narcoindeseables de Caracas. Quiere reunirse con algo que a lo mejor algún día puede ser un país decente. Bueno, que no lo recibe porque aquí manda Podemos, que es Venezuela. A mí eso, confieso que es verdad que no debería sorprenderme nada de Sánchez, pero yo no lo podía entender ayer. Las informaciones más detalladas las ofrecemos en Libertad Digital, Javier Arias también en Voz Populi. Fueron 14 horas en las que Ábalos estuvo reunido con la vicepresidenta de Venezuela, que tiene prohibida, hay que recordar, su entrada en España, Delcy Rodríguez, que es un Pisar personaje... suelo europeo, en cualquier país europeo, si pisa, tiene que ser detenida. Sí se había hecho público el encuentro con Félix Plasencia, que es el encargado de turismo, que vino a Fitur y que se encargó, ya le escuchamos también ayer, bueno, pues promocionar las playas venezolanas y el ron y saciedad una cosa espectacular. En Voz Populi asegura también que José Luis Ábalos ha reconocido que efectivamente hubo ese encuentro, que se mantuvo en el avión. Él ha dicho las dos cosas. Primero, durante dijo 2 días que no. lo estuvo negando. Primero lo negó. Y lo último después dijo que por qué no hablábamos del salario mínimo. Luego medio lo reconoció. ¿En el avión ha estado 14 horas en el avión esta petarda? Venga, hombre. ¿De qué? Ha estado en el aeropuerto o ha estado con Ábalos. Sí, en la sala VIP. En una sala VIP. O 14 horas en una sala VIP. No, hombre, no. No, se habrá dormido. Entonces pasean. Puede haber dormido en el avión también, si está condicionado para eso. Pero ponte en lo peor y te quedarás corto. ¿Y de qué van a hablar? ¿De qué va a hablar con una prófuga de la justicia europea, a la que tuvo que detener la víspera policía española la víspera en de la llegada de Guaidó a España, además, y en plena ronda de contactos y de entrevistas de Guaidó con los líderes europeos, como lo hemos visto estos días? Bueno, este gobierno ya reconoció a regañadientes a Guaidó. Hay que recordar el espectáculo de Borrell y cómo arrastró a la Unión Europea durante semanas casi, que tenían que esperar a ver si decidían reconocerle o no reconocerle. Y el gobierno le reconoció, pero sin dejar de reconocer a Maduro, lo cual no puede ser, porque o reconoces a uno o reconoces al otro. Pero hay un asunto que lo ha publicado El Mundo estos días. 35 millones de euros no se le dan a Morodo por ser Morodo, ni al hijo por ser el hijo de Morodo. Esto es una financiación de la cúpula del Partido Socialista en el gobierno de Zapatero, algunos de cuyos miembros, o los mimbres, continúan ahora. Y además Podemos está creado allí. No estamos hablando de reuniones bilaterales porque es lógico que en una crisis así, un país como España, reconociendo a un presidente interino, encargado, no romper lazos, tampoco no puede romper con el gobierno de Maduro. En fin, se puede entender un juego diplomático normal, pero es que aquí, entrelazado con todo eso, hay un trasfondo mucho más siniestro que afecta a los dos partidos que forman hoy la coalición de gobierno, Podemos y el PSOE. Lo de Morodo, que empezó con 4 millones, parecía una cosa de corrupción. Ahora está en 35 y sigue del subiendo. Tipo de Morodo y su hijo. Ahora ya, pues evidentemente 35 no han sido solo para él. Hay mucho que rascar. Entonces, evidentemente, eso sí puede salpicar al PSOE y a la cúpula de Zapatero. O sea, no se va un avión con nocturnidad y en secreto para un encuentro bilateral normal. Algo tiene este gobierno, algo le tiene que deber. Es que es de una obsequiosidad con esta gente que... porque tienen miedo. Esos que los tienen pillados por algo. Yo recuerdo, y tú recordarás, Pepe, porque no sé si lo hemos comentado, cuando un día Bono se va al Perú, ministro de Defensa, José Bono. Número 3 del PSP de Tierno, número 2 era Morodo, y el 3 o el 4, que tenía así como ínfulas de líder, era don José Bono. Bono, gran amigo de Morodo y el que lo recomendó para la embajada. Íntimo amigo porque eran los íntimos, los delfines de Tierno Galván. Entonces, por un escándalo que sale en la película El Diputado, Morodo deja el partido, lo delata don Enrique una mañana en la Taberna del Cojo, en el Bar de las Cortes, con lo cual tiene que dejar el partido, y luego Eloy de la Iglesia hizo una película, El Diputado. Y ahí quedaba Bono, el siguiente. Pero como el PSP estaba canino, el PSOE, de Flick y de Flock, lo compró sus deudas y se quedó con el partido. Pero cuando Bono, ya ministro de Defensa, va al Perú, a la vuelta de pronto se pierde, como si el Triángulo de las Bermudas estuviera a la altura de Ecuador.
y durante 2 días desaparece en Venezuela y acaba vendiéndoles unos barcos de guerra con tecnología norteamericana al Gorila Rojo, que estaba al borde de la guerra con Colombia en ese momento. Y no sé si con Brasil, porque esto como están peleados con todo el mundo. Y entonces Estados Unidos rompe cualquier relación de defensa con España. Sí provocó una crisis diplomática enorme. Total. Uribe también. Total, todo el mundo, porque claro, era armar con la tecnología a punta. Bono jamás da explicaciones de nada, ¿eh? Nunca. Eso sí, jamás. Él tiene casas, compra caballos de 1 millón de euros, pero nunca le preguntan. Típicas. Es que ha estado en el CNI. Tú ves que sigue sacando libros de memorias. Yo creo que es para ampliar el índice onomástico. Dice, este tiene mi carpeta. Yo estos días he estado pensando en un personaje alemán, en Honecker. Sí. Honecker, el presidente de la República Democrática Alemana. Porque Honecker, cuando hay que desmontar el régimen, por supuesto, se hace... hay que decir, sí, la camiseta que lleva Garzón, la Garzón RDA. cocina con una de estas máquinas carísimas y una camiseta de la RDA. Estábamos hablando de gente seria. Bueno, no bajemos a Garzón. Ministro. Sí, lo sé. Y Me ratifico en lo que acabo de decir. De consumo. Pues bien, Honecker, cuando se pacta desmontar todos los regímenes del Este, solo sale mal en Rumanía, porque está Securitate y está loco ahí, y hay un baño de sangre que finalmente se para. Pero, en fin, las dictaduras del Este se acaban con un pacto entre las élites del Partido Comunista y la oposición, interviniendo por ahí en medio la ex Unión Soviética, la Federación Rusa. Y eso se arregla razonablemente bien en todas partes. Salvo que podía haber sido, efectivamente. Razonablemente bien, muy bien. Sí. Ese es el modelo. Ese es el modelo. El modelo implica que tienes que pactar, si no quieres un baño de sangre, que es mucho más literario, pero que no, desde el punto de vista humano no es razonable y político tampoco. Hay que hacer un pacto con el ejército, porque eso son fuerzas armadas, ahí hay metralletas, no es una élite política de broma del Partido Socialista Unificado. Pero baño de sangre ya hay en Venezuela. Sí, bueno, pero... Más sangre que en ningún país del mundo. Bueno, pues es que hay dos opciones. O el baño de sangre abierto, que desde miles de kilómetros se puede ver como una opción razonable porque no estás allí, o la opción, insisto, sensata, desde mi punto de vista, que no es la más épica, pero es la más viable políticamente, que hay que hacer un pacto. Y en ese pacto, que va a implicar impunidades, las ha implicado en muchos sitios, no solo en Venezuela, pero en ese pacto tú tienes que ofrecerle una salida personal a la cúpula déjame que acabe, Federico. Tienes que ofrecerle una salida personal a la cúpula del sistema, por ejemplo, a Maduro. Y por eso estoy pensando en Honecker. Maduro, si tú le dices, oye, que vas a ir a la cárcel 40 años, ¿te crees que el tío te va a entregar el poder? No te lo va a dar. Por tanto, o hay una posibilidad de esas características, y ¿qué país reúne el perfil cultural y de todo tipo como para que sea el lugar? Es España. Hace años que se le propuso eso. Bueno, y se le tiene que seguir proponiendo, porque ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es la otra? ¿Por qué no ha querido? ¿Por qué no ha querido? Porque no había suficiente presión en contra. No, señor, porque como los Castro, Cuba no les deja, están en manos de los cubanos. Pero si los cubanos van a acabar igual que ¿Pero qué dices, hombre? Llevan 60 años. Que Ábalos fue al avión a ver a esta señora. No, yo no sé a qué ha ido. Nadie lo sabe de qué hablaron en esa reunión. Para buscar una solución negociada. Yo creo que no. Sí. Bueno, yo simplemente no tengo la información. Si alguien la tiene, me gustaría que la ofreciera. Yo en esa reunión... Pero hay un contexto, lo que ha pasado en Bolivia, las relaciones de Podemos con el régimen chavista. Exactamente, entonces, ¿de qué hablaron en ese avión? ¿Lo sabes? Pues hombre, a lo mejor del dinero de Morodo. ¿Y hace falta irse a un avión para hablar del dinero de Morodo? No hay otra manera de hacerlo sin que nos enteremos todos. Perdona, es que esta delincuente tiene prohibido pisar suelo europeo. Y es la número 2. Le llaman mi príncipe a Zapatero, que está en ese tinglado. Era el presidente del gobierno con Bono y con Morodo. Yo insisto, Honecker. O buscamos una fórmula de esas características. No, ya me puedo decir Torcuato Fernández Miranda. Oye, perdona, también, Como que pero tú recuerdas que las Cortes franquistas se disolvieron. Ellas. Y fueron amnistiados, los dirigentes del régimen, eso siempre lo olvidamos. Se amnistió a la oposición, pero también al régimen. Bueno, eso del amnistio al régimen, no sé qué régimen lo amnistió. Simplemente se amnistió a los que habían cometido delito en la Corte. Evidentemente. No sueñes porque no hubo ruptura. Hubo reforma y la hicieron los franquistas. Yo no sueño con ninguna ruptura porque me parece muy bien la reforma. Pero vamos a ver, soy partidario de ese ¿qué modelo? ha pasado en Venezuela? Exactamente lo contrario. Gana la oposición las elecciones y entonces lo que hace este tío es disolver nominalmente y crear otra asamblea paralela. Una dictadura. Pues no hay ninguna duda de eso. No, pero ¿tú qué crees? ¿Que han establecido una dictadura sin salida para salir? No, hombre, no, estos se quedan hasta que los echen a palos. Bueno,
Tiene que haber voluntad de la dictadura para... Perdona, tiene para que haber ese la proceso suficiente presión sobre la dictadura y que no vean una salida política para sí mismos para que cedan. Esa presión hay que generarla, hay que intensificarla, pero también hay que tener la suficiente habilidad como política para darle una salida personal. No, eso se les ha propuesto ya. Se les ha propuesto... Llevan ya de negociaciones 5 años con el Vaticano de por medio. O sea, bueno, pero vamos a ver, hay una parte de la negociación que lógicamente ni tú ni yo la vamos a conocer mientras transcurre. Esa salida se les ha ofrecido. Tanto es así que Estados Unidos personalmente, con el encargado de asuntos iberoamericanos, se lo propuso personalmente a varios. Empezó incluso con Diosdado Cabello. ¿Qué ha hecho el régimen? Se ha bunkerizado. ¿Cómo? Sacando sus activos a Moscú y a Pekín. PDVSA, y lo defiende la Delci, cuyo hermano es el jefe de propaganda y fondo de reptiles del régimen, está defendiendo que el sitio natural de PDVSA es Moscú. Moscú. O sea que hace 3 días... Pero los surtidores están en Estados Unidos. Tú puedes poner en Moscú la sede fiscal si quieres. Pepe, puedes poner los peros que quieras. Que no están por rendirse. Oye, nadie está por rendirse si no lo presionas. Honecker, eso ya lo sabemos. Pero ¿tú crees que no hay presión? Por eso, no, tiene que haber toda la del mundo y más. Porque así lo obligas. No se trata de que tenga voluntad. Se trata de que lo obligues. Los venezolanos, que son los mártires, llevan presionando al gobierno todo lo que se puede presionar y más. Esto es una pandilla de asesinos. Y una pandilla de asesinos, que no son más que una pandilla de asesinos, entrenados, dirigidos y controlados por La Habana, que son una pandilla de asesinos, por supuesto que no van a dejar el poder. Dice, bueno, hoy me dan garantías, ¿y mañana? ¿Y qué pasa con mi dinero? Ya, hombre, Estados Unidos le puede dar garantías. Dice, ¿y si luego cambia el presidente, llega un fiscal de Oklahoma y me mete el cuerno? Que estos tíos son como los de Cuba. Es más, son los de Cuba. Bueno, pues mira, si ha habido 50 precedentes que se ha hecho de una manera, yo creo que el 51 se puede hacer de la misma manera, porque no sé cuál es la alternativa. Bueno, es que eso se está intentando ya. Es muy buena. El viaje de Delphi. ¿Cuántos años lleva el grupo de Río ofreciendo una salida negociada? O sea, yo solo estoy diciendo algo tan, creo que razonable, como que la diplomacia, por su propia naturaleza, en estos casos tiene que ser secreta, es decir, no se enteran los periodistas de lo que se está haciendo, lógicamente. Es que se enteraron, por tanto, se enteraron cuando fracasó. Bueno, pero es que debe estar transcurriendo ahora mismo y seguramente hay muchos actores internacionales, Estados Unidos, España, la Unión Europea, que están intentando hacer algo de esas características. La opción Ceausescu es la otra opción. Pero que yo creo que esa no es la razonable. Pero no para ocultar que te reúnes con una señora que tiene prohibida, que es una delincuente que no puede estar en la Unión Europea. Pisar España. No, pero ahí no es un encuentro discreto. Ahí entra la incompetencia, esa es la segunda variable. No es la incompetencia. Ahí no pero en fin, Ayer le preguntaban a Ábalos en un acto precisamente por esta cuestión y prácticamente, bueno, pues abroncaba a los periodistas que allí prácticamente se encontraban, ¿no? Ostentoriamente, como decía No me preguntáis por el empleo, por el salario mínimo, no me preguntáis... Bueno, prácticamente lo mismo que Sánchez, cuando estaba visitando las zonas afectadas por el temporal, era preguntado por Torra, ¿no? Y decía que no era el momento de hablar de Torra, que no era el momento de hablar de la inhabilitación. Ahora mismo os comento que están reunidos los letrados del Parlamento de Cataluña porque tienen que dar respuesta al Tribunal Supremo y además a la Junta Electoral Central, que anoche reiteró que inmediatamente prescindieran de ese diputado que está inhabilitado, llamado Torra. Torra ha dicho que él va a seguir siendo presidente, y diputado presidente de la Generalidad, porque lo ha elegido el pueblo de Cataluña. O sea que como presidente no lo ha elegido. Y le preguntan a Sánchez y decide que no toca hablar de eso. No toca... pero sí mantiene la reunión con el inhabilitado delincuente. Bueno, y en Moncloa, que lo publica Ketty Garat, dicen que diga lo que diga el Supremo, Torra es el presidente y que por supuesto se van a reunir con él. Que entramos en un limbo jurídico muy complejo, porque, a ver, sabes que todo esto viene de Tarradellas. O sea, Pujol tenía un problema con Tarradellas. Tenía miedo que Tarradellas fuese presidente de la Generalitat electo por el Parlamento. Como tenía miedo, y porque tenía un pacto con Esquerra Republicana, la más racista, bueno, racista ha sido siempre la de Heriber Barrera. La de Heriber pensaba, a ver si Heriber, como es de su partido, de la Esquerra, Tarradellas, a ver si me quitan la silla, la cadira. Y entonces ponen en el estatut esto de que el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado, que no está en ningún sitio, por ejemplo, aquí en el Parlamento Nacional, puede ser presidente cualquiera. En cualquier sitio, un presidente puede ser cualquiera, salvo en Cataluña. Aquí crea un problema. Si tú no eres diputado, no puedes ser presidente de la Generalitat. Este tío, de momento era diputado, pero dentro de 48 horas dejará de serlo. O de 2 horas. Tienen un máximo de 48, yo creo que forzarán el plazo. Las noticias de ayer, los letrados hoy informan, como mucho mañana. Pero como dependes del Parlamento, en fin, da igual, 24 o 48 horas. Pero
Yo creo que esto ya lo tenían en mente cuando hicieron el pacto con Esquerra Junts per Catalunya, porque nombran vicepresidente de la Generalitat a Pere Aragonés. Y Pere Aragonés, que había sido diputado en varias legislaturas autonómicas, lógicamente un dirigente de Esquerra es diputado, en esta no. Y el vicepresidente de la Generalitat de hoy, que será el sustituto de Torra el día que lo cesen, tampoco es diputado. Con lo cual tienes el mismo problema que con Torra. Un presidente de la Generalitat que no es diputado. Si no tienes Junqueras. Exacto, que al final al que convierte en presidente legítimo a Cocomocho. Lo que demuestra que no lo tenían pensado. Y lo cual, o tenían pensado que los jueces iban a ser todos blanditos. Y lo cual demuestra que nos metemos en un limbo jurídico muy complicado, porque tienes a dos tíos que no son diputados que se van pasando la presidencia de la Generalitat contra el texto del Estatuto. Lo grave no es lo que pase en ese, Hombre, eso es importante, en ese Parlamento, que debería estar cerrado como la Generalidad, por actividades contra el Estado, contra la ley y tal. No, lo grave es que el presidente del Gobierno de España, que debe, como jefe del Ejecutivo, velar porque se cumpla la ley, es el primero que se jacta de incumplirla, con otros delincuentes. O sea, eso sí que es nuevo. Hombre, Zapatero era lo peor, pero al menos disimulaba. Este es que encima presume de sus delitos. Es que es complicidad con el delincuente. Le da exactamente igual. Yo, después de oír a Margarita Robles decir que es normal, que cómo no se va a reunir, que es magistrada del Supremo. O sea, luego yo digo de Marchena, lo de Margarita Robles es... Sí, pero ¿cómo es posible que una magistrada del Supremo diga que da igual lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Junta Electoral y el Supremo? ¿Cómo que da igual? ¿Pero cómo va a dar igual? Que lo diga Ábalos, bueno, pero que lo diga Margarita Robles. Es decir, el nivel de envilecimiento intelectual, moral y político de este gobierno, que lleva 10 días en el poder, es vertiginoso. Es que cada día son 6 u 8 escándalos. Sí, pero ese es el problema, que lo que hablábamos antes, un escándalo tapa al anterior y al final todo se diluye. Al final ya te matan la capacidad de reacción, te indignas por todo, van pasando las cosas y todo sigue igual. Entonces están haciéndolo todo así, es un rodillo... Igual. Sigue igual, ya veremos. Yo es que creo que con la velocidad que llevan, precisamente porque lo que hacen es todo ilegal, van a ir cada vez más a hechos consumados mientras la oposición esté tocando el violón. Porque la velocidad que han cogido para llegar a los presupuestos, y tampoco pasa nada, si ya han prorrogado los de Montoro 4 veces. Ayer les preguntaban además no se cumplen. Además los cumplen. En 2 entrevistas a Pablo Iglesias y a Irene Montero sobre la cuestión de Mallorca. Bueno, se pasan el día en la tele. ¿Qué es lo? Sí, dijo Iglesias, prefiero un telediario que un ministerio. Y es el ministerio del sobre telediario. El escándalo de Mallorca de la red de abusos, de prostitución de niñas y niños tutelados. Les preguntaron a los dos, a Pablo Iglesias y a Irene Montero, en sendas entrevistas, y van en la línea de lo que ayer comentaba la responsable de Asuntos Sociales de Baleares. Más o menos esta señora que se llama Fina Santiago vino a decir que se capta a los niños para la prostitución en todos los sitios, en bares, en las calles, y que esto ha pasado toda la vida y que no sucede solo en los centros tutelados, sino que es algo que está en la calle, que está en el ambiente. ¿Y entonces para qué hay centros tutelados? Por ahí van tanto Iglesias como Montero, diluir esta cuestión o englobarla dentro del problema de la prostitución, de la trata. Ayer dijo una cosa Pablenín fantástica, que dice, vamos a hacer una ley. Dice, puedes hacer 2 o 3. El problema es que tú llevas en ese gobierno 3 años. Ellos quieren hacer Podemos está en el gobierno balear 3 años y gobierna con el Partido Socialista, que no se presentó con sus siglas, de Francina Armengol, que es una de las fijas, de las fieles a Sánchez, sí. Y además con MES, y con la Esquerra Republicana. Es la Esquerra. La Esquerra más radical y separatista, pero una Esquerra que podía ser la CUP. Es decir, y llevan 3 años, que por cierto la del PP no se había enterado. No se le pregunta ahora a Pablo Iglesias por ser vicepresidente de Asuntos Sociales, que también. No, es por ser el jefe político de un partido que lleva 3 años en el gobierno. Y hace 2 el gobierno se negó a investigar eso. Si esa historia la denuncia una diputada de Podemos Balear, lo dice en el Parlamento y dicen, esta es una loca. Y la echan. Y la echó Pablo Iglesias. En ese momento con Errejón todavía, porque no habían roto. Pero en este escándalo lo que se ve es la peor corrupción que hay en España, que es la de los medios. Claro. Por la doble vara de medir, que es insoportable. O sea, si pasa algo parecido con una administración del PP, el escándalo mediático que tendríamos montado sería diario, en todas las televisiones, etcétera. Sin embargo, aquí nadie dice nada.
si dice Pablo Iglesias que no hay que hablar del tema? Nadie dice nada. Bueno, porque aquí hay una mafia llevamos mediática años así, terrible. es una doble vara de medir que para mí es peor incluso que la corrupción. Bueno, es que es corrupción. Claro. Oye, la SER se lleva 240.000 euros por una mesa redonda donde están Chimo Puig, Sol Gallego Díaz, Zapatero y no sé qué otro amigo de la humanidad. ¿Y quién pone los 200? Qué pasiones. La Generalitat Valenciana. La Generalidad. Oye, si le da 1 millón de euros a su hermano por la cara, ¿por qué no le va a dar 250.000 por la cara a la SER? Que es que son 14 niños prostituidos, que son niños que el responsable es el Estado. En Valencia hay un caso previo, que es el del marido, que luego se divorció, pero entonces el momento era el marido de Mónica Oltra. Oye, el marido de Mónica Oltra era cuidador en un centro de menores y una niña lo denunció por abusos. Le dijeron que retirara la denuncia porque estaba casado con alguien muy importante de la política en Valencia y que no le iban a hacer caso. Siguió el baboso, como le llama. Volvió a denunciarlo. Entonces, hicieron como que investigaban. La Fiscalía de Menores no intervino, nunca hizo ningún informe. Aquello fue rodando y en algún momento ella se separó del señor y el señor dejó el centro. Por supuesto, sin ser perseguido por la policía ni por nadie. Es decir, esto no es un caso suelto. Esto no pasa solo en Baleares. Es que las casas de acogidos se han convertido en la casa de Tócame Roque. Y nadie habla. Nadie y los dice niños nada. no son de los padres. Los niños son del Estado, que ya saben lo bien que los cuida. Sí, pero si a un niño que está bajo la tutela de sus padres lo coge una mafia de estas, le retiran la patria potestad a los padres, le meten Por un supuesto. puro que, como debe ser, claro. Pues el Estado será lo mismo, ¿no? Tendrá que asumir responsabilidades atención, alguien. porque ayer en esa misma entrevista Pablo Iglesias anunció que la prioridad de su departamento va a ser la elaboración de una ley de protección del menor, ¿no? Entonces, como si no hubiera ya. Claro, Pues es que efectivamente. estos menores se supone que están protegidos. Es que hay Claro, una cosa que la gente se resiste a admitir. Y es que Pablo Iglesias no tiene ni idea de nada. Nada. Incluyendo el cine. Bueno, pues eso es lo que Ni dijo. idea. O sea, ni idea. Porque como es un vago y es un trabajador al lado de Rejón, o sea, no ha estudiado nunca nada. No se sabe nada de la ley No, lo que española. me sorprende que es que iban Es a un controlar... diletante, no ha hecho unas oposiciones jamás. O sea, en fin. No, El gobierno no es iba a titular. controlar la Nada. comunicación, en el acuerdo que firmaron solo iba a haber, en fin, la portavocía del gobierno, los ministros iban a ser discretos y estos dos, la pareja, no paran de... Y además, mensajes contradictorios con la línea, por un lado, la ministra de Exteriores diciendo sí, no, que reconocen a Maduro, a Guaidó evidentemente como presidente, y el otro, Iglesias, hablando de líder de la oposición. Con el tema de la reforma laboral, lo mismo. Unos que van simplemente a tocar los aspectos más dañinos o más lesivos, como dicen, y ayer Irene Montero jactándose de que la iban a derogar. Entonces dices, bueno, al final... Bueno, es que son dos gobiernos. Hasta Falconetti, que no es muy listo, lo adivinó. No puede haber un gobierno dentro del gobierno. Sí, hay dos. El de dentro, el de fuera, que es el de Junqueras, y luego el que funge y cobra, que es tal. Bueno, Colacel, ¿a quién se lo mira, mandamos hoy? a A ver. Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid y a los medios, también a Ciudadanos y a Vox, que por una vez se han puesto de acuerdo. Mañana hay una reunión, recibe, ya que no lo recibe el astroso presidente que padecemos, Falcón, Don Felón, pero lo recibe Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid le va a entregar la llave de oro de la ciudad y hay una concentración de venezolanos y amigos de la libertad en Venezuela en la Puerta del Sol mientras a las 6 de la todo tarde. Sí, pues a las 6 de la tarde. Hablará allí Guaidó y estaremos. además en la Puerta del Sol es un sitio ideal para Y hablar. allí tenemos ¿Qué que de enviar el cosas no han Colacel? pasado en la Puerta del Claro Sol? que sí, el Colacel se lo mandamos. Te regenera por dentro, se nota por fuera en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Bueno, el tiempo, les comentábamos antes, ya sigue ampliándose el balance de víctimas mortales del tifón, tormentón, borrascón o como le quieran llamar, Gloria. Ya son 13, lo dijimos el primer día, hasta que no pasan días, no se sabe los que han muerto en un fenómeno de esta naturaleza. Hay 3 identificados desaparecidos solo en Baleares, a saber lo que habrá pasado en otras partes. Hoy va a llover en el oeste y no va a llover en el este. Y en el este hace frío. Todo está partido por Madrid. Madrid está en medio, afortunadamente, que es donde tiene que estar. ¿Qué es lo que dijo un banderillero que llega a torear a Bilbao, su maestro?
Y dice, y vienen en coche desde Sevilla, con lo lejos que está eso. Dice, vamos a ver, Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos de Bilbao. Bueno, pues eso. Radicalmente cierto. Por supuesto. Bien, eso es tener una geolocalización propia y autoestima. Bien. Las temperaturas frías donde no llueva, donde llueva pues un poco menos frías. En Madrid llegarán a unos 8 o 9 grados hoy, no mucho. La máxima, la de todos estos días en las dos capitales canarias, 21 grados, eso no se mueve. Y la mínima, todo el pelotón del pasmo llega junto. León, Palencia y naturalmente Soria y Teruel entran a la vez con 1 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Beatriz García, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos, estrategias de inversión. Estrategias de Inversión y Libertad Digital nos presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderemos con profesionales de éxito, reforzaremos nuestros conocimientos financieros para sacar el mejor partido de nuestro dinero. El curso es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses dedicándole solo 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información está en libremercado.com o llamando al 91 523 97 22. Vamos a repetir. 91 523 97 22. Claro, porque a los marqueses de Galapagar ya les colocan el dinero donde sea, pero la gente común y corriente, la gente normal tiene que llame. espabilarse, sí. Claro. Eso es. ¿Cómo está la bolsa? Pues el IBEX 35 cambia de dirección, amanece en verde y subiendo un 0,83%, recupera los 9.600 puntos. Parece que los mercados están tomando con más calma las tensiones por el coronavirus de China, aunque respondieron ayer con pérdidas por la falta de novedades de la reunión del BCE. En España, el dato macro de hoy es la publicación del índice de precios industriales, que nos dará otra pista más del futuro de nuestra economía, y el mercado de deuda está la prima de riesgo española amaneciendo en los 67 puntos básicos. Bueno, recordemos que fue lo primero que cayó en la crisis de hace 8 años, el índice de producción industrial, lo primero, como suele pasar prácticamente siempre. Primera señal de falta de confianza. Bueno, y hay que, en Libertad Digital, porque esto que es el coronavirus, bueno, pues hay un artículo de Enrique de la Morena explicando qué es exactamente el coronavirus, cómo lo contempla la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Bueno, y ahora una novedad que casi no es novedad, porque hablar de un nuevo musical en Madrid es una redundancia. Es la noticia de interés cultural de la ONCE musical Flashdance. Hasta el próximo mes de abril, el Teatro Nuevo Apolo de Madrid va a acoger este espectáculo inspirado en una de las películas más taquilleras de los años 80. El montaje pretende acercar al espectador a los sonidos de la época con temas tan conocidos como What a Feeling o Maniac. Yo habré visto esta película, no sé, 20, 30 veces. Más. Me encanta. Mira que es modesta, final. limitada, con pocos medios, pero hay películas que tienen... Claro, menos tenía Casablanca y fíjate. La escena final es increíble, el baile, sí. Ahora, ha envejecido tan mal esta película. Sí. Ha envejecido mejor Ghost. Sí. Porque los fantasmas envejecen mejor, como son fantasmas. Bueno, Emma Buch ya está con nosotros, la alcaldesa de Teruel desde el año 2016, Federico, fue reelegida recientemente gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox, si no me equivoco, también en Teruel. Y allí, bueno, pues ella ha hecho unas declaraciones, no sé si decir que comprometidas o no, pero desde luego que comprometen a Guitarte. Sí, dice que nunca se fió de él, que por supuesto Teruel es mucho más que Teruel no existe, que es lo que se ha venido promocionando en los últimos años, y bueno, yo creo que es una alcaldesa que hay que conocer. Hay que devolverlo a Valencia. Pero sí, de allí no ha salido nunca, ¿no? Claro, a los 10 años se fue, no ha vuelto, no estaba ni empadronado en Teruel. Y lo compran los del PSOE de Valencia, lo colocan en Teruel, y unos jubiletas que están mal de la cabeza, que no saben quién es este tío, que es el que hizo el AVE a Valencia, que por supuesto no pasa por Teruel. O sea, este jeta, que es jetarte, porque eso sí, el arte de la jeta lo domina como nadie. Y va y lo cogen de oriundo
y sale diputado, justo el diputado que necesitó Sánchez para formar gobierno, porque no le bastaba la ETA y la Esquerra, necesitaba al alpiste, Teruel alpiste, como le llaman allí ya. Presenta legítimamente a Teruel y se comporta legítimamente la alcaldesa de Teruel, que es Emma Buch. Emma, bienvenida. Buenos días. Ahora nos están escuchando en Teruel, pues todos, porque además de la capital estamos en Calamocha, que está al lado de Cutanda. Sí, señor, Cutanda, barrio de Calamocha. ¿Qué culpa tiene Cutanda de que haya nacido ahí el del Teruel alpiste? Oye, qué racha llevamos. Llevo toda la vida haciendo propaganda de Teruel, por supuesto gratis, por aquello de que aquí estamos y tal y cual. Y de pronto, la primera vez que llega un diputado que dice que es de Teruel, aunque toda la vida ha estado en Valencia y es un aprovechategui de la izquierda valenciana y aragonesa, va y nos sale apoyando a un gobierno que está apoyado por la ETA y por los separatistas catalanes. ¿Qué racha llevamos, Emma? Bueno, yo tengo que decir que estos días me ha pasado mucho cuando te mueves por España, sobre todo por Madrid, que claro, una viene por motivos de trabajo, que digan, Teruel ya tiene un diputado. Digo, no, Teruel tiene 3 diputados, como ha tenido toda la democracia. Sí, porque el resto de diputados también representan a la provincia de Teruel, cada uno con sus ideas y legítimamente, pero Teruel siempre ha tenido 3 diputados, los mismos que tiene ahora. Pues sí, uno es del PP, otro es del PSOE y otro es este, que es del PSPV, que es valenciano. Oye, pero qué operación hicieron, ¿eh? ¿Cómo les ha salido? Bueno, yo tengo que decir que un poco con dolor de corazón, que yo creo que no se debería permitir que el nombre de una provincia se aprovechara políticamente, porque de Teruel somos todos, y somos todos, tengamos las ideas políticas que tengamos, pues sí, y todos representamos a nuestra provincia, a nuestra ciudad, proporcionalmente a lo que nos han votado, que tuvo muchos votos, obviamente, pero, como digo, es una forma de patrimonializar el nombre de Teruel. Y a mí hay 2 cosas que me preocupan. Uno, que dentro de una normalidad, cuando digo normalidad, en Teruel no ha habido grandes tensiones, pero yo nunca había visto a la población de Teruel tan polarizada. Y digo polarizada, yo estoy en un ayuntamiento que con 21 concejales tenemos 8 partidos políticos. Es decir, hay de todas las ideologías. Pero con este tema sí que se convirtió como la mitad de la población a favor, la mitad en contra, como digo, dentro de una normalidad. Ahí la gente nos ha dejado de hablar, esto no es Cataluña, no ha creado conflictos, pero se estaba a favor o se estaba en contra. Y a mí eso me preocupa, porque la conclusión que yo saco es que el nacionalismo divide hasta cuando es de provincias. Y luego la verdad es que, bueno, pues Teruel existe, cuando pasa a la política, copia lo peor de los partidos nacionalistas que claro, se presentan solo para hablar qué hay de lo mío, pero además en esta ocasión con un agravante, con apoyar a un señor que ha demostrado reiteradamente que es un mentiroso compulsivo, me refiero a Pedro Sánchez, y ahí está todo lo que dijo, no pactaré con Bildu, no pactaré con los nacionalistas. Bueno, pues ahí están las pruebas, hasta sus propios socios de gobierno les ha engañado. Pablo, tú vas a ser mi vicepresidente, bueno, pues 4 vicepresidencias, voy a subir el salario mínimo interprofesional X, luego no lo subo. Es un mentiroso compulsivo, que además ya viene también de un partido que históricamente ha engañado a la provincia de Teruel, que es que yo quiero recordar que en el 2004 Zapatero se presentó a las elecciones diciendo llevaré el AVE por Teruel, cuando pues había unos informes que decían que no era posible. Llevaré el AVE a Teruel, se presentó a las elecciones, ganó las elecciones y a los pocos meses dijo que técnicamente no era posible. Después, ese mismo gobierno nos prometió 3.000 millones de euros, ya no de Valencia... A cambio del AVE. Claro, a cambio de la Avellano de Valencia a Zaragoza. Entre Valencia y Teruel se iban a invertir 3.000 millones de euros. 0 euros vinieron. Por tanto, un partido que ha engañado reiteradamente a la provincia de Teruel, con un señor a la cabeza que ha hecho el gobierno que ha hecho y se le da el apoyo. Yo tengo que decir que muchos turolenses no quieren este gobierno. Por supuesto, los que no votaron a Teruel, pero muchos de los que le votaron tampoco querían este gobierno. Hoy si hubiera elecciones, desde luego que no salía. Bueno, entre otras cosas, hubo gente que no se tomó en serio, esto se lo tomó, ellos decían, no, es como Revilla. Claro, no se sabían los antecedentes de este sujeto, que había fracasado reiteradamente en la Chunta, pero que era un hombre de la extrema izquierda valenciana que ha cobrado, que ha sacado una fortuna. El tío tiene un fortunón. El otro día hicimos un informe en Libertad Digital, pero una verdadera fortuna declarada. O sea, a mí lo que me sorprende es que eso no lo investigaron, no se supiera ni por los partes de la oposición ni por parte de la prensa, por lo menos. Yo creo que el ITER, que dicen los abogados, el camino, es que de pronto
pronto unos señores que estaban a punto de jubilarse, que hacían lo de Teruel Existe, que estaban muy contentos por la manifestación con los de Soria aquí, que lo único importante de eso, lo voy a decir porque es de mi pueblo, es la pancarta de mi pueblo que decía: hemos venido aquí a pillar cobertura. Eso es lo que realmente necesita Teruel, buena comunicación. Y luego vivirá en Teruel el que quiera vivir en Teruel. Si puede ganarse la vida bien, vivirá, y si no, vivirá donde le dé la gana. Pero la gente de Teruel, afortunadamente, y de momento es libre. Pero es verdad que apareció como el que, y lo decían, el que nos va a conseguir lo de Revilla. A la hora de votar a Sánchez con Bildu y con la Esquerra, Revilla dijo que no. Y Ana Oramas dijo que no. Pero este venía a decir que sí. Bueno, yo tengo que decir que yo siempre he tenido relación personal con el movimiento Teruel Existe y político también, y antes de dar el paso a presentarse a las elecciones en el propio ayuntamiento me decían: es que queremos ser como Revilla, y yo les dije, y lo cuento en el aire porque es verdad, les dije, pues qué triste ejemplo en política, señor. porque yo creo que en política hay que tener principios. Yo, por supuesto, soy la primera que quiero cosas para mi provincia, ya no solo para mi ciudad, para mi provincia, que venga el ferrocarril, que venga la 40, que en el Bajo Aragón llegue la A68, yo soy la primera, pero eso hay que defenderlo siempre con principios y valores, porque cuando dejamos de lado los principios y valores y solo nos importa otras cosas, al final eso destroza la sociedad. Por tanto, yo creo que no es bueno, las infraestructuras tienen que llegar, pero además yo lo digo con orgullo porque es cierto que si alguien ha cumplido con la provincia de Teruel ha sido el Partido Popular. Y por supuesto yo querría más inversiones, pero las que se han hecho, la autovía llegó con Aznar, el arreglo de la vía, lo que hay en estos momentos de Teruel a Zaragoza llegó con todo Aznar. El centro histórico de Teruel, claro, por supuesto, entre Aznar también. y Manolo Pizarro, que estaban todos en sí, Iberdrola, la verdad es que lo iluminaron. El centro de Teruel ahora es maravilloso. Bueno, y también las obras que se están haciendo entre Valencia y Teruel del ferrocarril son las que dejó presupuestadas el gobierno de Rajoy. ¿Que no ha sido suficiente? No, pero el único partido que ha cumplido en el Boletín Oficial del Estado, que es donde se cumple, ha sido el Partido Popular. Y quiero aprovechar el comentario porque efectivamente Manuel Pizarro es un turolense que siempre ha trabajado por su tierra y además lo ha hecho con una discreción absoluta, sin querer llevarse ningún mérito. La primera vez que vinieron fondos europeos a Teruel, él tuvo mucho que ver, y a raíz de eso después vino el Urban, el programa LIFE. Ahora tenemos un programa de USI, siempre también con gobiernos municipales del Partido Popular, pero el primero que ayudó fue él, y siempre es justo reconocerlo. Emma estaba con unos amigos, uno de los cuales era extranjero. Bueno, tenéis que ver el mudéjar en Teruel, sobre todo el artesonado de la catedral, que es una cosa única. Ahí se ve que las mujeres trabajaban de albañiles en la Edad Media, porque hay una de las pinturas en que está con mascarilla y subiendo el mortero para la obra de la catedral, y está ahí, y además muy bien conservada. Y cuando vamos a llegar a la catedral andando, que veníamos desde San Pedro, donde los amantes, había un cuarteto tocando a Bach en la puerta. Un domingo a las 12 de la mañana, ibas de mudéjar a mudéjar, y un cuarteto muy sencillo, pero pantalón negro, camisa blanca y tal, tocando Bach. Y ves, esto es la civilización occidental. Y el tío, que era de origen alemán, decía: sí, parece. Le costaba, pero lo tuvo que reconocer. Bueno, vamos a hacer más. Vienes a Fitur. Entonces, a ver, cosas que puede ofrecer la ciudad de Teruel, que está en el sitio ideal, o para pasar rápido o para quedarse. Y la verdad es que ahora es un sitio para quedarse. Hay quien dice que la clave fue cuando se hizo la escuela de gastronomía. Porque antes en Teruel se paraba a coger el bocadillo de jamón y salir hacia Bilbao, hacia Valencia, pero no se paraba. En cambio ahora sí vale la pena, es un fin en sí mismo, y a Teruel, y además al lado Albarracín, es un viaje en sí mismo. Bueno, Teruel sin ninguna duda es una ciudad para parar y quedarse y disfrutar el jamón. En bocadillo está bien, pero si puede ser al corte, o la trufa negra, que también somos en la provincia de Teruel es la zona de Europa que más trufa negra produce, pero Teruel es una ciudad maravillosa con las Torres Mudéjar, patrimonio de la humanidad desde 1986, su catedral, con ese artesonado también patrimonio de la humanidad, y que se conoce como la Capilla Sixtina del arte mudéjar. Pero además somos una ciudad arquitectónicamente muy interesante, con un movimiento modernista que pocas ciudades en España tienen, y por tanto también es importante recorrer esos edificios modernistas. Por supuesto, ver los amantes de Teruel, la más bella historia de amor jamás contada.
Bueno, la recontó luego Shakespeare con bastante éxito, la verdad, sí. Porque todo parte de la verdad. Yo estaba estudiando cuando Caruana, el padre, porque el hijo era mi compañero de pupitre, o sea, que ganamos la matrícula de honor a la vez, con 10 años, y a los 11 los cumplimos en el instituto. Y su padre era profesor de latín y estaba en la Casa de Cultura de Teruel. Y entonces no recuerdo qué aniversario se iba a conmemorar, pero no se sabía dónde estaban los amantes. Dice, lo mejor será mirar en los archivos. Y entonces en la iglesia de San Pedro se pone a mirar y efectivamente allí decía que estaban enterrados en tal sitio. Los habrán quitado. Allí estaban. Así que nada, los pusieron, llegó Juan de Ávalos, que hizo una preciosidad, por cierto, como otras cosas que ha hecho Juan de Ávalos. Por cierto, ahora que quieren volar la Cruz del Valle de los Caídos, Juan de Ávalos era del bando rojo, ¿eh? O sea, que es que tampoco eso se lo saben. Pero bueno, pero ahí el poder andar por el centro de Teruel, todo adoquinado, todo bien iluminado y tal, eso es realmente nuevo. Es un lujo. Y además Teruel es una ciudad que turísticamente cada día estamos más de moda. Llevamos 3 años consecutivos batiendo récords de turismo. Nuestro récord estaba en 2008 cuando fue la Expo de Zaragoza, que evidentemente también trajo gente a Teruel, y nos habían conseguido superar esas cifras. Pues llevamos 3 años seguidos batiendo todas las cifras de turismo, y esto lo quiero decir porque luego acabará el 2020 y alguien dirá que ese nuevo récord de turistas tiene algo que ver con todo esto que ha pasado en la elección del presidente. No, llevamos ya 3 años, gracias al trabajo de mucha gente, del Ayuntamiento, pero las fundaciones en las cuales también participa el Ayuntamiento, Fundación Amantes, Fundación Bodas de Isabel de Segura, que ahora en febrero tenemos un evento de interés turístico nacional, que es la celebración de las bodas de Isabel de Segura, donde toda la ciudad nos vestimos de época medieval, rememoramos el siglo XIII, y que es un espectáculo digno de ver, porque es una fiesta de los sentidos. Y entráis por la Andaquilla, por la puerta de la Andaquilla. Entra Juan Diego de Marcilla, claro, buscando a Isabel. Mira, yo tenía una novia que no acababa así de convencerse, y un domingo que hacía un frío, fuimos a la Andaquilla, que todo solo tenía una lucecita amarillenta, pero eso convenía a mis propósitos. Y entonces había entonces un ladrillo, no sé cómo está ahora, que ponía aquí, y es la puerta de entrada por la muralla de Teruel, una puerta ojival preciosa, pero realmente como de película de, no sé, de Rolf Flynn, pero de verdad. Y entonces aquí oyó las campanas repicando a boda. El tío cuando llega a Teruel, a por la novia, resulta que se ha casado con don Pedro de Azagra, el señor de Albarracín, al que yo le dedicaré algún día alguna novela o algún relato, porque claro, la historia de este hombre, que no quería casarse con Isabel, que la familia, que te tienes que casar, que te tienes que casar. Él estaba en Albarracín tan ricamente. También se está muy bien en Albarracín, un pueblo divinamente, ni te cuento Orihuela del Tremedal, pero también. Pero que hay que casarse, que un heredero, pues venga, los Azagra, que son los primeros que reconquistaron, con los de Logroño, reconquistaron toda esa zona de Albarracín y mi pueblo y tal. Llega la boda y no, si el novio que tuvo está muerto, está en Valencia, se va a casar con una valenciana o está... Creo que está muerto. Lo convencen, él no estaba muy convencido, llega allí, catapumba, se casa. En la puerta se encuentra al novio que llega de Valencia y él recién casado. Y luego sucede lo de los amantes de Teruel, que es que él le piden, dicen un beso, que es una manera casta de plantearlo, ella le dice que no, él le da un infarto y se muere, y ella va a darle un beso al cadáver, que le había negado, y se muere encima de él. Y ahí están, bueno, que además la bajada al instituto donde hemos estudiado, bueno, eso es una cosa maravillosa, ella ahí besándolo, pum, y cayendo, los amantes de Teruel. Es que eso es, y es real, y eso sucedió. Pero no por un beso. A lo mejor le pidió algo más, pero el efecto fue el mismo. Letal. Yo siempre digo que la historia es auténtica. Es histórica. Los amantes de Teruel existieron. Sin ninguna duda, la tradición oral ha adornado una parte de la historia. Ha mitigado dejar en un beso lo que quizá fuera otra cosa. Pero partiría de un beso, eso siempre.
Tengo que decir que nuestra historia de los amantes de Teruel tiene algo especial. Como digo, ahora el tercer fin de semana, el tercer viernes de febrero, comenzamos esa recreación. Todo el mundo sabemos el final de la historia, sin embargo, todos los años nos emocionamos con esa muerte de Diego, la muerte de Isabel. Y hay una escena el domingo por la mañana maravillosa cuando ambos llegan en las andas, fallecidos ya, y en la plaza del seminario, seminario, con la Torre de San Martín al fondo, los templarios cantando. Bueno, es estremecedor estar ahí, ver esa imagen. Por tanto, bueno, pues todos aquellos que nos escuchen seguro que aún pueden reservar. Alguna plaza de hotel, ya quedan pocas, pero alguna seguro que quedará todavía. Bueno, Maite, para que veas hasta qué punto somos románticos en Teruel. La Torre de San Martín... Y padres de Teruel, ¿eh? Bueno, fíjate, la Torre de San Martín y la del Salvador también tienen su leyenda amorosa. Era en tiempos moros de Teruel. Y entonces había una bellísima heredera del que mandaba entonces, no vamos a llamar califa, vamos a llamarle Ali. Y entonces este señor, pues la hija ya podía tener niños y por tanto ya se podía casar. Y hay dos que aspiran a su más o menos de familias, las dos ricas y tal, que claro, con pues lo típico de los 3/3, si tienes 2/3, esto es como en el Congreso, te lo llevas todo. Bien. Y compiten. Y este hombre, que era amigo de las artes, el padre de la novia, dice, el que haga la torre más bonita se casa con mi hija. Pero iguales, tiene que ser de la misma altura, iguales y tal y cual. Y uno la hace, la Torre del Salvador, la parte baja, y otro también bajando, la Andaquilla, que es justo allí, la Torre de San Martín. Y cuando termina, las dos son muy bonitas, pero la de San Martín está ligeramente inclinada. Y entonces se va a casar con este otro porque la de este está recta. Entonces se tiró. El frustrado marido se tiró por la Torre de San Martín. Eso sí que cuenta la leyenda. Pero tampoco está mal, ¿eh? Y es verdad, y ves la Torre de San Martín y tiene contrafuertes porque está inclinada. Aquí ya yo creo que es más leyenda. Pero está muy bien la leyenda. También ayuda. También ha ido. Además, somos la ciudad del amor, somos una ciudad magnífica para pasar un fin de semana romántico, celebrar un aniversario de boda. Hacer una petición de mano que, por cierto, cada vez se nos da más que en los amantes de Teruel, en el mausoleo, de repente haya peticiones de mano. Algunas son avisadas y otras son espontáneas. Y además yo digo que es éxito seguro porque, según me cuentan las guías, no se conoce a nadie que haya dicho que no. No, hombre, no, es que además les persigue el destino. Es decir, como hagas algo, falleces. O sea, con Teruel pocas más. Si te casas, te casas. O sea, está muy bien eso de que las guías no luego despachen con la alcaldesa de la ciudad. Bueno, claro, ha habido, claro. En esta dice ocasión que ha habido tenemos suerte, bajas. No, todo se mantiene. Muy bien. Bueno, una de las prioridades del nuevo gobierno es, o el reto, uno de los retos que ellos se han planteado es lo que se ha venido a llamar la España vaciada, ¿no? Que no sé si a la alcaldesa le gusta mucho la denominación. Yo no sé si ya alguien de este departamento se ha puesto en contacto con su ayuntamiento para ver qué actuación va a seguir a partir de ahora o quieren seguir a partir de ahora o cómo ve usted. Bueno, nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Teruel por este tema ni por otros. Y cuando digo ni por otros, yo tengo solicitada una entrevista con el señor Ábalos como ministro de Fomento desde el mismo momento que lo nombraron, porque con el anterior Íñigo de la Serna yo me había reunido precisamente para hablar del ferrocarril y fruto de ese trabajo y el de más gente hoy se está invirtiendo y aún no me ha recibido, con lo cual para hablar de despoblación tampoco. Si fuera colombiana, venezolana, bolivariana. Yo tengo que sonreírme con ironía porque, claro, que se hable de despoblación, de que van a hacer mucho para las zonas despobladas, hombre. Teresa Rivera es la ministra que ha cerrado las minas de carbón de Teruel y de otras provincias, evidentemente, pero esas minas que tenían que cerrarse, pero que podían haberse prolongado hasta el 2030, que era lo que defendía el Partido Popular cuando gobernaba, que se alargara hasta el 2030 para dar tiempo a una transición. Bueno, pues hoy no hay ninguna duda que eso es un cierre radical, una ministra anticarbono. Entonces es muy... Bueno, también es anticaza, antipesca, antitoros, sí, lo tiene todo la criatura. Sí, pues en la provincia de Teruel, si es antiminas, anticaza, antitoros, yo no lo recomendaría venir, pero como digo, es que contra la despoblación se lucha generando empleo. El mayor factor para luchar contra la despoblación es generar empleo y lo primero que vienen es a cerrarnos aquí, pues, empresas. También hay que decir que es la ministra que ha puesto en peligro el sector del automóvil en España.
bueno, ha puesto en peligro o lo ha perjudicado también. Vamos, hay el empresas diésel vinculadas al automóvil. Lo destrozó. Entonces, yo creo que con declaraciones como las que se suelen hacer y actuaciones como las que ya se han hecho, difícil es luchar contra la despoblación. A ver. Es que la España vaciada ya se ha convertido en una palabra del politiqués. Sí. Estás callado los políticos, pero ya pierden el significado. Fue la España vacía. Pero será vacía de talento, porque yo he nacido allí y vacía no está. Pero es que todos los que hablan de la España vaciada, todos viven en Madrid, o en Zaragoza, o en Barcelona. Todo empezó, no sé si fue Sergio del Molino, que publicó un libro sobre esto, que es un chico de Zaragoza que fue a Huesca. Dice, vamos a ver, la zona que llaman ahora no sé cómo le llaman, la Laponia turolense o tal, que es la zona más despoblada donde está mi pueblo. Mi pueblo tiene poca población, pero ha sido bastante sostenible y sería más sostenible si hubiera más empleo, porque son zonas turísticamente muy buenas, zonas con unos pinares tremendos, tanto la Serranía de Cuenca como los Montes Universales, como el Señorío de Molina, que es la misma comarca. Bueno, eso es, pero eso sí, tú tienes que tener construcción y seguridad. En Polo todavía queda el cuartel de la Guardia Civil, en muchos sitios se lo han llevado, y donde se va la Guardia Civil, como antes las escuelas, se van detrás los niños y los padres. Eso ha sido así en la provincia de Teruel. Cuando yo nací había 300 pueblos en la provincia. Es verdad que todos, y muchos, migraron, pero muchos volvieron y tienen su segunda vivienda en Teruel, si pueden construir. Para eso tiene que haber construcción. No hay manera. O sea, es una verdadera dificultad. Y el gobierno, en lugar de eso, a espantarlos. Sí, y también hay otra cosa muy importante. Se habla siempre de las comunicaciones físicas, pero las comunicaciones, o lo que son las tecnologías de la información, son fundamentales. Bueno, Mariano Rajoy vino precisamente a anunciar en Teruel, porque somos el epicentro de la despoblación, el plan 300% para que todos los núcleos de población tuvieran 300 megas de velocidad. No sabemos sabido ya nada más de ese plan después de la moción de censura. En mi pueblo estamos en 30, creo, algo así. No hay fibra óptica. No hay fibra óptica, no hay buenas comunicaciones. Esto es lo primero que necesitan. Es la necesidad más acuciante. Por ejemplo, las casas de turismo rural, si no pueden hacer reservas por internet, llega a ser un verdadero problema. O hay gente en estos momentos que puede hacer teletrabajo. Yo conozco gente de ingenierías que están trabajando en sus casas y van un día a la semana o dos a Zaragoza a lo mejor, pero trabajan desde su pueblo. Claro, para eso necesitas una comunicación. O, por ejemplo, hay en la zona de Guadalajara gente sirviendo trufa a restaurantes de Londres. Bajan al aeropuerto de Valencia, paquetería aérea, pero ¿cuál es el problema? Que no les entran los correos electrónicos con las peticiones. ¿Y qué papel está desempeñando ahí el gobierno de la comunidad, el gobierno regional? Porque hemos hablado del gobierno central y entonces el regional, que tiene un papel ahí. ¿Cómo es la relación de usted del ayuntamiento, digamos, con el gobierno de Lamban? Bueno, económicamente inexistente. Cuando digo económicamente, no recibimos más apoyo del que estrictamente marca la ley. Yo intento tener una relación de cordialidad. Lo que pasa es que es verdad que pues ha sido un poco complicado. Yo quiero recordar que el señor Lamban ha venido a Teruel a decir que Teruel está en deuda con el Partido Socialista porque han hecho mucho y no les han votado lo suficiente, que Teruel tiene una deuda. A mí políticamente no me cabe en la cabeza decir eso a ningún turolense no se haya votado el Partido Popular. Pagando el Getarte, está pagando la deuda. O no. Que el presidente Lamban fue el que vino a Teruel y nos dijo en nuestra cara que Teruel existe como las serpientes, los perros y no sé qué otra serie de animales. O sea, la empatía con Teruel, tengo que decir que no es mucha. Serpientes, dijo. Sí, literalmente serpientes. Pero lástima de víbora en ese momento. Una cosa muy importante es que un mal ejemplo de Aragón luchando contra la despoblación porque no aporta ni fondos ni iniciativas en Teruel o en zonas despobladas también de Zaragoza, de Huesca, que también las hay. Y el señor Lamban, yo lo he hablado con él en un foro de despoblación, yo le dije que es que el primero que tenía que dar ejemplo era el gobierno de Aragón, porque si el gobierno de Aragón no da ejemplo, ¿cómo vais luego a Madrid a decir que nos apliquen fondos para la despoblación? Pero es que el centralismo de las autonomías es peor brutal. Que el de Madrid, infinitamente. En Galicia pasa lo mismo con Orense y Lugo. Están absolutamente abandonadas por la Xunta. Yo le quería volver al inicio de la entrevista cuando hablábamos del modelo Revilla. Revilla, hace 10 o 15 años, era más o menos un friki desconocido a nivel nacional, que tenía una proyección más o menos caciquil en su provincia. Lo convertimos entre todos, el Partido Popular, porque él había pactado con el PSOE, el Partido Popular y los medios de comunicación nacionales, lo convertimos en una estrellita mediática en las televisiones fundamentalmente,
Y 15 años después ahí tenemos a Revilla, que es un actor al que no mueve nadie. Yo me pregunto, ¿no será contraproducente que le estemos dando tanto protagonismo a este personaje de Teruel, a este personaje valenciano de Teruel Existe, que lo convirtamos de verdad en otro Revilla y que eso lo blinde mediáticamente y le otorgue una popularidad de la que después no lo podamos descabalgar políticamente? A ver. Pues puede ser, pero a mí de esto lo que me preocupa es que si este movimiento se reproduce por toda España, yo creo que Teruel Existe pensó ingenuamente al principio que esto se iba a reproducir en la España vaciada, pero no tiene por qué ser así. No. El cantonalismo se puede reproducir en cualquier provincia, y si mañana sale un partido que se llama Solo Madrid y dice que quiere que todo el dinero que se genera en Madrid se invierta solo en Madrid, pues igual consigue 37 diputados, que es la circunscripción de Madrid. Es decir, cuando cada uno ponemos nuestro interés particular por encima del interés general, si esto se reproduce en toda España, al final Teruel volverá, por decirlo de alguna forma, a no ser nada, porque este movimiento se puede reproducir en cualquier provincia, en Soria, en Zamora, en Palencia, pero también en Madrid o en Barcelona o en otras zonas. Bueno, a mí me decían hace poco que en la Costa del Sol, una de las zonas más ricas de España, ya había un movimiento sí, pero que se llamaba Costa del Sol. Marginada por Sevilla históricamente, claro. Tanto la comarca de Jerez como la comarca de la Costa del Sol y Málaga. Anoche, en el partido de la Cultural Leonesa contra el Atlético de Madrid, la tristeza del Atlético de Madrid y gloria a la Cultural Leonesa, había una pancarta, pero que ocupaba la mitad, que ponía: sin León no hubiera España. Vamos a ver. Sin Asturias no hubiera León. Y lo que quería Asturias era recuperar la España visigoda, que era independiente, llevaba independiente 2 siglos. Y antes era Hispania. Es decir, sin Roma no habría León, que es la Legio Séptima, que es la que funda la provincia de León. Pero ya sin León, dice, pero vamos a ver. O sea, ¿cabe mayor mamarrachez? ¿Qué pasa? En Aragón, gracias a la PSOE, se estudia la historia de Aragón de Cataluña. Es decir, somos la Confederación Catalano-Aragonesa, los de Teruel no somos ni eso, ya no somos nada, no existimos, porque somos molestos. Eso sí, hay 6 pueblos que el Guitarte, Getarte, parece que no le molesta que se lleve el separatismo catalán o valenciano, porque son los países catalanes, y 1/3 de Huesca, que también les apetece. Oye, perdona, yo vivo a 300 metros del archivo de la Corona de Aragón, en la ciudad de Barcelona. Claro. En la ciudad de Barcelona, está ahí. Por eso Todos los documentos están en latín, por cierto, ninguno en catalán. No, hay algunos muy pocos, y en castellano y en catalán, pero los la mayoría en latín. Los de las Cortes en latín. En latín, porque era la lengua de cultura, nunca hemos sido unos bárbaros. Bien, pero esa historia de León, en un momento que por primera vez salen en la tele, o sea, está viendo la gente, la cultural, que encima además se eliminó al Atlético de Madrid. Esa pancarta, sí. Y además con esa especie de arcaísmo como que legitima este afán localista de yo. Vamos a ver. Sin Asturias no habría habido León, sin Cangas no habría habido Oviedo, sin la España visigoda no habría habido ni Don Pelayo, ni moros, ni cristianos. Sin el Bierzo, León no es nada. Bueno, pero y la maragatería te dirá, ojo con los del Bierzo, que no nos podemos ver. Bueno, imagínate que en Teruel ahora nos declaramos, la capital ahora se está portando, pero vete tú a saber. Oye, nos volvemos a declarar Santa María de Oriente, como era el Barracín, que era un reino independiente donde no se pagaban impuestos. Un siglo independiente moro y un siglo independiente cristiano. Hasta que ya se empeñaron los de Zaragoza en que pagáramos impuestos, no hubo más remedio. Pero el Bajo Aragón de Teruel podría ser una comarca autónoma. De hecho, Teruel es tan grande, caben 2 provincias de Madrid en Teruel. Y nosotros, todos los de Teruel, cabemos en una esquina de Getafe. O sea, es que esta es la realidad. Y ante eso, andar presumiendo de títulos, de legitimidad, sin León no hubiera España. Vete a fregar, hombre, o sea... Un pensamiento muy parecido al que tiene la alcaldesa es el alcalde de Alcañiz, el socialista Ignacio Urquizu. No sé qué tal es su relación con él y si han tenido ocasión de hablar sobre Guitarte también, porque él ha sido muy crítico también con él. Pero tengo que decir que no por nada, sino que es verdad que con Urquizu yo no he tenido una relación personal, más allá de los encuentros educados, pero no hemos tenido una relación. El señor Urquizu escribió antes de las elecciones una serie de artículos sobre lo que él pensaba de Teruel Existe. Como lo escribió él, no lo voy a decir yo, pero es cierto que a mí me preocupa Teruel porque es mi obligación, pero a mí me preocupa España y me preocupa que estamos haciendo un país
de gente agraviada. Aquí todo el mundo está agraviado. Por eso este cantonalismo yo creo que no es bueno, porque cualquiera puede estar agraviado con su comunidad autónoma, dentro de su provincia un municipio con otro, y de su pueblo, claro, y de su pueblo un barrio con otro. Entonces no podemos vivir permanentemente agraviados con el de al lado, porque eso nos impedirá crecer. Yo creo que los españoles que dimos un ejemplo de querer mirar todos juntos hacia el futuro en el 78, tenemos que conseguir volver a mirar todos juntos hacia el futuro y no estar todo el día hablando de deudas históricas de unos con otros, de quién hizo primero España, de quién fue primero a lo largo de la historia. Yo creo que lo que nos pide la sociedad en estos momentos, ¿qué le preocupa a la gente? Pues a la gente le preocupa que sus hijos tengan una buena educación, que haya una buena sanidad, que tengamos todos trabajo. Yo creo que eso es lo que le preocupa a la gente, y que los que estamos en política tenemos que trabajar para ocuparnos de lo que nos están pidiendo que nos ocupemos y dejarnos de estas cuestiones que en España, evidentemente, lo que está pasando con Cataluña y con el País Vasco a lo largo de estos años tiene mucho que ver también, porque genera esos agravios comparativos. Y bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de volver a la serenidad y volver a mirar todos juntos al futuro, todos los españoles, que somos todos. Sí. Y que el destino de España lo tenemos que decidir entre todos. Lo digo por los referéndums que algunos quieren plantear. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué preguntan a la alcaldesa de Teruel? En el contestador se está hablando mucho del engaño de Teruel existe, y una de las preguntas más repetidas es ¿a qué cree que se debe que haya prosperado precisamente un discurso y sobre todo una figura como la de Guitarte? Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Adelantaba que hay preguntas sobre Guitarte, pero también tienen mucho interés sobre el Plan Hidrológico Nacional y sobre algún asunto polémico como ese voto a favor del Partido Popular para que Barcelona sea cocapitalidad de España. Ayer salía la noticia de que el PP de Barcelona apoyaba la petición de cocapitalidad con Madrid. Esas tonterías suponen alejarse de la gente del PP. Podrían hablar del Plan Hidrológico Nacional y por qué los nacionalistas y también algunos personajes de Aragón lo hicieron fracasar. Alcaldesa de Teruel, que usted sí que representa la dignidad de Teruel, pero ¿van a hacer algo más para desenmascarar a este jeta de Guitarte, el arte de llevarse la guita, como se le conoce por la calle ya? Porque luego a esta gente es que le sale gratis. ¿Qué va a hacer para luchar contra este señor que ha engañado a tantos turolenses? Un señor que ni vive ahí, ni está ahí, ni sabe nada de Teruel, y se dejan comer el pan por alguien así. ¿Qué es lo que ocurre en el PP? Me gustaría preguntarle a la alcaldesa de Teruel, ella que se dará sus paseos, hablará con sus conciudadanos, etcétera, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se sienten? Porque después de lo que ha hecho Guitarte, yo desde luego me sentiría muy avergonzada. De cisma, muy desagradable y triste. Me gustaría saber si esto tiene algún tipo de solución o es complicado. Gracias. Lo mismo que decía antes la alcaldesa, ¿eh? Es decir, que esto, como es típico de las operaciones de la izquierda, de la extrema izquierda en este caso. Primero dividir y después ya veremos. Pues sí. Son muchas preguntas sobre el Plan Hidrológico Nacional. Yo tengo que decir que yo soy Confederación Hidrográfica del Júcar y nos va bastante bien. Y en cualquier caso, yo creo que siempre hay que planificar con sentido de Estado. Y cuando uno planifica con sentido de Estado puede haber agua para todos. Ahí lo dejo. Sobre el tema estrella, que pues han hecho muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer para desenmascararlo? Bueno, aquí yo tengo que decir que Teruel Existe es el más votado. Eso es así, también apelando a un sentimiento, y es verdad que ese sentimiento en Teruel existe, que no es un déficit de infraestructuras reciente, que es que a principios del siglo XX fuimos la última capital de España en tener ferrocarril. A finales del siglo XX fuimos la última capital de España o la última provincia en tener un solo kilómetro de autovía. Por tanto, esto no es casualidad, siempre hemos sido Teruel nace como tierra de repoblación entre el rico Valle del Ebro y el Reino Valenciano, y tenemos dificultades en las comunicaciones, y apelando a ese sentimiento de buena voluntad de mucha gente, porque yo entiendo que es un sentimiento de buena voluntad, pues se obtiene un resultado. Pero luego hay que estar en política, porque no solo es el voto de investidura, es qué va a pasar cuando haya que votar, si las menores de 18 años pueden abortar sin decírselo a sus padres, qué va a pasar cuando haya que votar sobre cualquier cuestión que tenga una cierta ideología. Por tanto, no se puede estar
en el Congreso solo para hablar de infraestructuras, y esto lo vamos a ver. Yo siempre digo, estamos en democracia, uno se presenta a las elecciones y si consigue votos yo también lo tengo que respetar, igual que respeto los votos que consigue Podemos y no estoy precisamente de acuerdo con todo lo que plantean. Pero sí que mucha gente en Teruel se siente un poco defraudada porque votaron por ese sentimiento de su provincia, ese sentimiento romántico, pero claro, luego llegamos a la realidad. Y se nos acaba el romanticismo y hay que formar gobierno, y tenemos el gobierno que tenemos, que, bueno, pues yo creo que para mí no es opinable. Andaremos y veremos, que se suele decir. Yo no sé qué pasará en el futuro, pero esta legislatura va a ser complicada, muchas votaciones van a ir muy ajustadas por muy pocos votos, y ahí cada uno tendremos que definirnos. Bueno, la última por uno, otra vez. O sea, que el Getarte va a tener que dar su voto, porque es que si no, no sale. Este es un gobierno tan cogido con alfileres entre tantas fuerzas, todas disolventes, que es que no sale nada, ni presupuestos ni nada. O sea, ahí hace falta toda la mano de obra que puedan meter. Bueno, estamos, yo no sé, reconozco el trato de favores porque es de Teruel, o sea, ya está bien, pero estamos ya fuera de tiempo. Bueno, Emma Buch, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Una pausita, nos acercamos al Corte Inglés y luego alguna última noticia, porque sigue balando suavemente García Paje. Ahora dice que hay que volver a los consensos. El consenso que tiene él con el PP es sabido, ¿no? En fin, él es muy consensual, porque, claro, el voto en Toledo no es muy separatista. Esas cosas que pasan en la capital histórica de España, que era Toledo, pues no apetece la dispersión, la ruptura y tal. Y como no es tonto, es socialista, pero no tonto, multiplica las declaraciones veniales, pero comete los pecados mortales. En fin, ahora se lo contamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez